Bienvenidos a Matea, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy vamos a estudiar a las funciones biyectivas. La definición nos dice que una función f que va del conjunto X al conjunto Y es biyectiva si la función f es inyectiva y suryectiva a la vez. En unos vídeos anteriores te presenté y ejemplifiqué a ambas funciones. Vamos a recordar aquí brevemente y gráficamente lo que era una función inyectiva. Fíjate, tenemos el conjunto X al dominio y al conjunto Y, que va a ser el codominio de nuestra función f sub 1. Los elementos del dominio serán x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Los elementos del codominio de este conjunto serán y sub 1, y sub 2, y sub 3 e y sub 4. Entonces, esta función inyectiva lo que hace es asignar a elementos distintos del dominio, ¿ok? Estos elementos son distintos, les va a asignar imágenes distintas en el codominio. Entonces, x sub 1, digamos que su imagen es y sub 1, a x sub 2 le va a corresponder este elemento de aquí, y sub 2, y la imagen de x sub 3 será y sub 3, ¿ok? A elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas del codominio, ¿ok? Entonces esta función f sub 1 es inyectiva. ¿De acuerdo? Ahora veamos gráficamente lo que era una función suryectiva. Vamos a graficar al dominio de nuestra función. Bueno, como es un conjunto distinto, vamos a ponerle x sub 2. Aquí vamos a ponerle x sub 1, y sub 1. Este nuevo conjunto, este dominio, estaría conformado por los elementos x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y el codominio de la función, ¿ok? Vamos a llamarle y sub 2, estaría conformado por estos elementos, y sub 1, y sub 2 e y sub 3. Entonces tenemos una función que va de x sub 2 a y sub 2, ¿ok? Vamos a llamarla f sub 2, y esta función va a ser suryectiva si todo elemento del codominio es la imagen de por lo menos un elemento del dominio. Entonces, y sub 1 tiene que ser la imagen de por lo menos un elemento del dominio. Digamos que y sub 1 es la imagen de x sub 1 y de x sub 2. Y sub 2 también tiene que ser la imagen de por lo menos un elemento del dominio. Digamos que y sub 2 es la imagen de x sub 3 e y sub 3 también tiene que ser la imagen de por lo menos un elemento del dominio. Digamos entonces que ahora y sub 3 es la imagen de x sub 4. Lo importante aquí en la suryectividad es que a cada elemento del codominio le llegue por lo menos una flechita. ¿De acuerdo? Entonces, f sub 2 es suryectiva. Ahora, una función es biyectiva si es inyectiva y suryectiva a la vez, ¿ok? Como dice esta definición de aquí. ¿Cómo podríamos visualizar esto? Fíjate, aquí tendríamos a nuestro dominio, ¿ok? X, el dominio de nuestra función f. Este sería el codominio y, ¿de acuerdo? Los elementos del dominio serían x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Y los elementos del codominio serían y sub 1, y sub 2 e y sub 3. Ahora, para que la función f sea biyectiva, se tiene que cumplir lo siguiente,
que todos los elementos del dominio tengan una imagen distinta en el codominio, ¿ok? Esa es la inyectividad, y que a cada elemento del codominio le corresponda por lo menos un único elemento del dominio. Entonces, fíjate en lo siguiente. Si la imagen de x sub 1 es y sub 1, la imagen de x sub 2 es y sub 2 y la imagen de x sub 3 es y sub 3, se cumplen estas dos condiciones. ¿Ok? A todos los elementos del dominio les corresponde una imagen distinta del codominio y a cada elemento del codominio le corresponde un único elemento del dominio. ¿Ok? Esta función de aquí, esta función 1 a 1, es biyectiva. F es biyectiva. Ahora, antes de pasar a un ejemplo donde vamos a demostrar la biyectividad de una función, te quiero presentar la siguiente definición de biyectividad. F, ¿no?, que como hemos visto va de x a y, es biyectiva si para toda x elemento del dominio existe un único elemento y del codominio tal que la función evaluada en x, f de x, es igual a y. ¿De acuerdo? Bueno, vayamos al ejemplo. Ejemplo 1. Tenemos una función f que va del conjunto x al conjunto y, ¿ok? Y que tiene la siguiente regla de correspondencia. F de x es igual a alfa por x más beta, donde alfa y beta son números reales y alfa es distinta que 0. ¿Ok? Si te fijas bien, lo que tenemos aquí es la ecuación de la función lineal, que ya te la presenté en el vídeo introductorio a funciones polinómicas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a demostrar que esta ecuación, ¿ok?, esta función de aquí es biyectiva. Para eso demostremos primeramente la inyectividad. ¿Ok? Te voy a poner aquí en rojo lo que tenemos que demostrar, lo que nos decía la definición de inyectividad, que si las imágenes son iguales, ¿ok?, la imagen de estos dos elementos son iguales, eso implica que ambos elementos, que x sub 1 sea igual a x sub 2, ¿ok? Esta es la definición de inyectividad que ya te la presenté en un video tutorial, ¿ok? Esto se tiene que cumplir para todo x sub 1, x sub 2 elementos del dominio. Entonces, demostremos la inyectividad. Sean x sub 1 y x sub 2 elementos del dominio, elementos arbitrarios, entonces partamos de esta condición y veamos si podemos llegar a esta igualdad. Si podemos llegar a la igualdad, entonces estaría cumpliendo la inyectividad. F de x sub 1 es igual a f de x sub 2. F de x sub 1, ¿ok?, sería igual a, apoyándonos de la regla de correspondencia, a alfa que multiplica a, en vez de x, tenemos que escribir ahora x sub 1, ¿ok?, reemplazando, más beta. Y esto va a ser igual a f de x sub 2, lo mismo, nos apoyamos de la regla de correspondencia y tendríamos alfa que multiplica a, reemplazando x por x sub 2, alfa que multiplica a x sub 2 más beta. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es
restar a ambas partes de la igualdad beta. Entonces lo que nos quedaría aquí sería alfa que multiplica a x sub 1 igual a alfa que multiplica a x sub 2. Ahora, para deshacernos de alfa, vamos a dividir a ambas partes de la igualdad entre alfa. Y nos quedaría que x sub 1 es igual a x sub 2. Y fíjate, hemos partido de esta igualdad y hemos llegado a esta otra. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra función f es inyectiva. ¿Ok? A esto vamos a llamarlo y. Y ahora demostremos que nuestra función f es surjectiva. A ver, te voy a poner a la función aquí otra vez. F va de x a y y la regla de correspondencia es f de x igual a alfa que multiplica a x más beta, donde alfa y beta son elementos de los números reales y alfa es distinto de 0. A ver, ¿qué nos decía la definición de surjectividad? Nos decía que una función f es surjectiva si para todo y, ¿ok? Para todo elemento del codominio, existe por lo menos un elemento del dominio, una x elemento del dominio, tal que f de x es igual a y. Entonces lo que tenemos que demostrar aquí, como ya te expliqué en el vídeo introductorio a funciones surjectivas, vamos a tener que encontrar para cualquier y una x, ¿ok? Va a tener que existir una x tal que se cumpla esta igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a demostrar aquí la surjectividad. Entonces, para toda y elemento del codominio, ¿ok? Sea y elemento del codominio, ¿ok? Como tiene que ser para toda y, vamos a coger aquí a cualquier y, ¿ok? A una y arbitraria, sea y elemento del codominio, ¿ok? Un valor arbitrario. Ahora, para este valor vamos a tener que encontrarle una x, de modo que se cumpla esta igualdad. Y como ya te expliqué en un vídeo anterior, vamos a partir de un borrador, ¿ok? Vamos a partir de aquí, de la regla de correspondencia, para poder encontrar a esta x. ¿Ok? Entonces en un borrador partimos de la regla de correspondencia f de x, sabemos que es igual a y, ¿ok? Y esto es igual a alfa por x más beta. Entonces lo que vamos a hacer aquí es despejar a x, ¿ok? Beta pasaría a restar al otro lado de la igualdad y tendríamos y menos beta igual a alfa por x y luego alfa pasa a dividir al otro lado de la igualdad, tendríamos que x es igual a y menos beta entre alfa. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos encontrado nuestra x y continuemos con la demostración formal. Para x igual a y menos beta entre alfa se cumple. ¿Ok? Te vuelvo a repetir. Para todo valor arbitrario, para todo y, hemos encontrado una x, ¿ok? Y ahora lo que nos faltaría es demostrar esta igualdad, para poder demostrar de que la función es surjectiva. Entonces, para x definida de esta manera, se cumple, fíjate, f de x, vamos a marcarlo de este color, es igual a, sabemos que f de x es igual a alfa por x más beta, según la regla de correspondencia, y esto es igual a alfa que multiplica a, en vez de x, vamos a escribir esta expresión de aquí, y menos beta entre alfa más beta.
Fíjate, aquí podemos simplificar. Alfa con alfa se van y nos quedaría y menos beta más beta. Y esto es igual a y menos beta más beta es igual a y. Y así hemos llegado a la expresión de la derecha de esta igualdad de aquí, luego de haber encontrado a esta x. Y así hemos demostrado que nuestra función f es suryectiva. ¿Ok? A esto vamos a llamarlo doble i. Y fíjate, ya que f es inyectiva, ya que se cumple i, y ya que f es suryectiva, ya que se cumple doble i, ¿ok? Entonces, ya que se cumple i y doble i, ¿ok? Ya que la función es inyectiva y suryectiva, a la vez, nuestra función es biyectiva. ¿De acuerdo? Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal y de compartir este material. Muchas gracias. Adiós.